Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número uno y nosotros vamos a hacer la exposición. El tema que nos toca a nosotros es la regresión múltiple, la regresión simple y la regresión múltiple. Voy a compartir pantalla para mostrar las diapositivas. Ujú. Una resumida. Y bueno, como habíamos dicho, nuestro tema es la regresión simple y la regresión múltiple. Y nosotros somos el grupo número uno, integrado por Cristian Esaú Rodas, Esther Saray Serna, Génesis Merari Barahona, Marjorie Gisette López Romero y Natalie Nicole Canizales Erasmo. Y empezamos. Buenas noches, compañeros y licenciados. Les voy a dar una breve introducción sobre lo que es la regresión simple y la regresión múltiple. Como dijo mi compañera, ese es nuestro tema de exposición. Entonces, en el presente trabajo nos vamos a enfocar en los mecanismos de la regresión simple y la regresión múltiple. Vamos a tomar en cuenta que la regresión es un mecanismo para poder trabajar con datos pasados. O sea que aquí, para poder sacar los datos que necesitamos, vamos a tener muy en cuenta todo lo que sucedió en el pasado en la institución. O sea, vamos a trabajar con datos históricos bastante, ¿verdad? Que nos puedan beneficiar hacia futuro, ¿ok? Y esto es más que todo es para poder sacar conclusión, para poder sacar un dato como tal, de decir, hace 2, 3 años, un año atrás, nosotros utilizamos en nuestro presupuesto X cantidad de dinero y se comportó en el mercado de esta forma. Entonces, para este nuevo periodo, ¿cómo lo vamos a poder enfocar o cómo vamos a poder trabajarlo con él y así poder cumplir lo que son las expectativas, ¿verdad? La regresión simple es que es una variable dependiente directamente de otra. Y la regresión múltiple estamos hablando de que ya utilizamos varias variables, una variable inicial y que necesita diferentes variables, ya sea una o más, para poder ser una regresión múltiple. Eh, por este motivo, aprenderemos cómo aplicar estos mecanismos para poderlos aplicar en la elaboración de presupuestos para una empresa, ¿verdad? Aquí nos vamos a enfocar un poco en lo que es un banco como tal, ver cómo el banco lo utiliza para beneficio propio y cómo le da vida al presupuesto y así poder captar o poder tener ya agendado el transcurso del tiempo. Recordemos que el presupuesto lo podemos hacer a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces ya ahí va a ser cómo lo determine la institución y vamos a poder emplear estos mecanismos y poder hacer lo que es nuestro presupuesto. Esto es más que todo para poder cubrir todas las necesidades que tenga la institución en el periodo que ella decida, ya sea a mediano, corto, mediano o largo plazo. La siguiente, por favor. Les voy a... El objetivo general que nosotros decidimos como grupo para poder hacer lo que es este trabajo de investigación es analizar un poco, ¿verdad? Para qué funciona lo que es la regresión simple y la regresión múltiple, comprender y poder explicar la relación entre variables mediante el uso de regresión simple y regresión múltiple. Entonces, lo más importante aquí es poder comprender, saber cómo lo vamos a poder utilizar, cómo lo vamos a poder plasmar y así poder trabajar de la mejor forma, ¿verdad? Con el propósito de comprender su aplicación en la toma de decisiones, tanto en empresas del sector público como en empresas del sector privado. Entonces, aquí no hay exclusión para poder utilizar este mecanismo. Ya lo podemos utilizar las instituciones públicas, las instituciones gubernamentales o las instituciones del sector privado. Como les decía anteriormente, nosotros vamos enfocados un poco más al sector financiero, al sector bancario, que es la rama que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, así, a grosso modo, ese es nuestro objetivo general
poder captar la mejor información y poderlo transmitir de la mejor forma. Siguiente. Y como objetivos específicos, nosotros definimos 3, que es el primero, definir los conceptos de regresión simple y regresión múltiple, mejorar la planificación del presupuesto con datos reales, confirmar que estos permitan que las decisiones financieras sean más seguras. Correcto, son bastante específicos para decir, definir los conceptos. Esto es clave para poder saber de qué estamos hablando. El concepto de qué es la regresión simple y qué es la regresión múltiple es clave para lo que es el trabajo y para poder hacer presupuestos a futuro. Nuestro objetivo específico 2 sería comprender los factores que incluyen en los ingresos y gastos, ¿correcto? Saber qué nos va a afectar nuestros ingresos y nuestros gastos. Por eso es que yo les mencionaba que tenemos que tener muy en cuenta lo que son nuestros datos históricos. ¿Qué fue lo que sucedió hace un par de años, hace un par de periodos? Y así ver cómo mejorarlos para el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a trabajar bastante con datos históricos como los datos actuales y así en base a la combinación de la regresión simple y la regresión múltiple poder elaborar lo que es nuestro presupuesto. Analizar elementos como la tasa de inflación, tasa de interés o actividades que afectan el comportamiento financiero. Miren, aquí tenemos puntos muy importantes porque sabemos que la inflación va a afectarlo en todo. Entonces, mediante apliquemos estos mecanismos, vamos a ver de qué forma poder adaptar lo que es la inflación y poder realizar lo que es nuestro presupuesto. Ver cómo afectan el comportamiento financiero, ver cómo va el mercado financiero, cómo va a la alza o a la baja, y así poder entender por qué cambian los resultados y de esta manera poder anticiparse a posibles dificultades económicas, ¿correcto? Ver qué es lo que nos puede atrasar, qué es lo que nos puede detener al momento de poder hacer nuestro plan de acción, ver cómo lo manejamos y así poder cumplir en el transcurso del tiempo. Y el 3 sería identificar diferencias importantes o detectar a tiempo desviaciones y corregirlas. Esto es muy importante, ¿verdad? Ver en el tiempo, tener un análisis o una revisión de este presupuesto y ver cómo la vamos corrigiendo. Y lo mejor sería detectarlo antes de que ocurra lo que es el caso, lo que ocurra el siniestro, antes y poder decir, corregirlo y así ayudarse con esta toma de decisiones oportunas, así que la empresa no sufra lo que es una pérdida o un gasto mayor. Se deben de realizar ajustes necesarios y mantener el equilibrio financiero de la organización. Siguiente. Okay. Les voy a hablar un poco sobre qué es la regresión simple. Bueno, ¿qué es la regresión en sí? La regresión en el presupuesto se puede ver o aplicar de las siguientes maneras. Correcto, tenemos aquí lo que son 3 herramientas. Podemos llamarlo así, que es la herramienta de proyección financiera, la herramienta basada en datos históricos y la reducción de la improvisación. Entonces, en el área del presupuesto, nosotros en sí utilizamos bastante lo que son estos, ¿verdad? Porque tenemos que proyectar hacia futuro qué es lo que podemos necesitar o cómo lo podemos necesitar. Entonces, la proyección financiera, a ver, como les mencioné atrás, los datos de la inflación, por ejemplo, cómo fue cambiando de año con año y así poder adelantarme y decir, de esta manera se puede producir o se puede dar en este tiempo. Entonces nosotros, considerando esos aumentos que pueden ir dándose o esas disminuciones, hacemos nuestros cálculos y decimos que si en un año utilizamos que 5 millones de lempiras para hacer nuestro presupuesto, entonces para este año podemos utilizar 5 millones 500 mil y así poder decir que la inflación nos va afectando. Entonces vamos analizando lo que son estos datos, ¿verdad?
Y por eso es que le decimos que nos basamos bastante en lo que son los datos históricos y lo que es la reducción de improvisaciones. Esto es clave porque no podemos ponernos a improvisar todo el tiempo, sino que tenemos que ya tener una base y en base a ello, pues, poder trabajar. Obviamente, en el tiempo, en el transcurso del tiempo, vamos a tener que hacer algún tipo de improvisación para poder corregir o algo que se dé en el momento y que se tenga que corregir en el momento, pues nos toca improvisar. Pero ahí sí se analiza, se realiza, se corrige y posteriormente se vuelve a hacer lo que es el análisis, ver si esa improvisación funcionó y cómo se puede ya dejar definitivo para lo que es el futuro, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía, nos vamos a hablar netamente de la regresión simple y la regresión múltiple. Bueno, los dejo con mi siguiente compañero. Sí, sigo yo, solo que ahorita tengo un problemita. ¿Dónde está? Sí, siguen viendo la pantalla, o sea. Sí, se mira. Ah, ok, bueno. Bueno, como nuestro compañero nos decía, yo le voy, la regresión simple. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a seguir explicando sobre lo que el compañero nos decía, sobre qué es la regresión simple y la regresión múltiple, los cuales estas son herramientas que son muy importantes dentro del área de presupuesto. Estas herramientas en sí nos permiten, digamos, como analizar información del pasado para poder hacer proyecciones hacia el futuro. Y especialmente cuando hablamos de ingresos, gastos, costos o otros elementos financieros. En el área en el área financiera, tomar decisiones sin análisis puede provocar errores importantes. Por eso la regresión se utiliza como un apoyo técnico para ayudar y reducir la improvisación y elaborar presupuestos con mayor fundamento y respaldo de datos reales. Aquí vemos que los tipos de regresión ya sabemos que es una simple y una múltiple. Y bueno, primero es importante entender por qué la regresión de por qué es importante la regresión. La regresión es una herramienta estadística que es muy útil para muchas decisiones financieras que se basan en solo suposiciones. La regresión, esta nos permite reemplazar suposiciones por análisis de datos históricos, como decía nuestro compañero Cristian, lo que hace que los presupuestos sean más confiables y más realistas. Gracias a la regresión, una empresa o un banco puede analizar cómo se comportan sus ingresos o sus gastos en el futuro y así prepararse mejor para posibles cambios económicos. Tenemos que la regresión simple se aplica cuando la variable depende de solo un factor. Es decir, cuando queremos analizar la relación directa entre dos variables. En este caso, se trabaja con una variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el resultado. Por ejemplo, analizar cómo cambian los ingresos de una empresa según el paso del tiempo y cómo varían los gastos según el nivel de producción. Disculpen. También la regresión simple identifica la relación entre dos variables y nos permite observar una tendencia, y esa tendencia luego se utiliza para hacer proyecciones futuras. Este tipo de regresión específicamente es útil en el comportamiento financiero. Es estable cuando el financiero es estable, digamos, cuando no existen muchos factores externos que alteren los resultados. Por eso es muy común utilizarla en presupuestos sencillos o en empresas con comportamientos financieros productivos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la regresión múltiple. Y aquí, bueno, la regresión múltiple, la mayoría de las decisiones financieras no dependerán de un solo factor. Por esa razón, se utiliza la regresión múltiple. La regresión múltiple se aplica cuando variables dependen de varios factores al mismo tiempo. Esto permite analizar cómo la influencia simultánea de diferentes elementos económicos no solo depende de una sola variable. Por ejemplo,
cuando en el sector bancario los ingresos no dependen únicamente del tiempo, sino que también dependen de las tasas de intereses, de la inflación, del crecimiento económico y, y de los resultados económicos que suelen estar influenciados en múltiples variables. Y también como el nivel de riesgo. Todos estos factores influyen al mismo tiempo y la regresión múltiple permite analizarlos en forma conjunta. Este tipo de regresión es más común en el sector bancario y en el sector financiero que en empresas comunes, ya que los resultados económicos suelen estar influenciados por múltiples variables. Gracias a esto se pueden elaborar presupuestos más completos, más realistas y cercanos a la realidad. La principal diferencia entre la regresión simple y la regresión múltiple se sabe muy bien que la simple solo analiza una sola variable, mientras que la múltiple se considera enfocándose más en más variables al mismo tiempo. Ahora voy a hablarles un poquito sobre los requisitos para que tanto la regresión simple como la regresión múltiple funcionen correctamente. Es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Estos requisitos garantizan que los resultados sean confiables y útiles para la toma de decisiones. En primer lugar, como primer requisito que tenemos es que exista una relación lineal. Es decir, que el cambio en una variable se refleje de forma proporcional que en la otra. Si esta relación no existe, el modelo puede generar errores. También tenemos otro requisito importante que es error de error de la independencia de la aproximación normal, que lo cual esto significa que los errores de un periodo no pueden depender de los errores de otro periodo, especialmente cuando trabajan con datos mensuales o anuales. También tenemos el otro requisito que es homocedasticidad, homocedasticidad en la variación constante. Aquí quiere decir que se refiere a la variación de los errores que debe mantenerse constante. Si los errores cambian demasiado, el presupuesto puede estar mal estimado. Entonces tenemos que tener en cuenta que la homocedasticidad se tiene que revisar muy bien dependiendo si tenemos errores independientes de los siguientes presupuestos. También tenemos otro requisito que puede ser la distribución, se puede decir que es la calidad de los datos históricos, que sean y sin valores atípicos. Estos nos dice que los datos, esto puede decir que los datos deben ser más reales y verificables, representando decisiones normales e incluir valores atípicos que no se repiten. También teníamos otro requisito que además que los errores deben seguir una distribución aproximadamente normal, lo que esto nos permite que las estimaciones sean estadísticamente confiables. Ahora voy a hablarles un poco sobre las ventajas y las desventajas de la regresión simple. Como primera ventaja tenemos que facilita la planeación en el presupuesto, en el costo presupuestario. Aquí se permite anticipar el comportamiento de los costos y de los ingresos. Así que así que la regresión simple nos permite que la planeación para presupuestos sea fácil, sea sencilla y no sea tan difícil porque como sabemos que solo se mide con solo una variable, bueno, son dos variables, pero más se mide más con independiente. También tenemos otra ventaja importante que es facilitar el control que reduce la subjetividad al basarse en datos reales. Esta ventaja es importante en el control presupuestario, ya que esto nos permite comparar lo que se estimó con lo que realmente ocurrió, identificando desviaciones. También nos permite
También tenemos la otra ventaja que nos permite identificar los costos fijos con los costos variables, y lo cual esto es esencial en la elaboración de presupuestos financieros bancarios, ya que aquí podemos ver cuáles son los costos fijos que se gastaron en cierta cantidad de tiempo cuando cuando se hacen presupuestos, entonces podemos ahí verificarlo. Y también es fácil de explicar con las herramientas como en Excel. Estas se pueden utilizar en programas de Excel, lo que esto no es accesible tanto para los estudiantes como para las empresas o los bancos. Ahora voy a hablarles un poco sobre las desventajas. Aquí tenemos que las desventajas de la regresión simple solo consideran una variable. Solo consideran una variable. Así que a pesar de que tiene ventajas, esta es una bastante ventaja, porque en el caso de la regresión simple, solo se puede considerar una variable expectativa, lo cual siempre representa la realidad financiera. También también depende de datos históricos y no reflejan los cambios económicos, cambios económicos inesperados como en las crisis financieras o variaciones del mercado. Y también es sensible a valores atípicos, que esto no quiere decir que depende de sus datos históricos y no toma en cuenta los cambios económicos inesperados como las crisis financieras o las variaciones de mercado, y esta no garantiza una relación de causa-efecto, por lo cual también puede generar errores en la relación, no puede generar, mm, porque no garantiza una relación sin causa-efecto, sino que únicamente una relación estadística. Y los dejo con mi compañera. Bien, buenas noches. Así como les expresaba mi colega, así como la regresión simple también presenta ventajas y desventajas, asimismo la regresión múltiple. Y una de ellas es mayor precisión en las proyecciones. Al incorporar lo que son varias variables relevantes, o sea, de mayor importancia, el modelo refleja mejor lo que es la realidad económica, lo que permite realizar estimaciones más ajustadas y reducir el margen de error en los presupuestos. Esta es una de las ventajas del modelo de regresión múltiple. Otra es mejor comprensión del comportamiento financiero. Es que permite identificar qué factores influyen con mayor fuerza en los ingresos o costos, facilitando un análisis más profundo de la dinámica financiera. Otra ventaja es el soporte para decisiones financieras. Brinda información cuantitativa que ayuda a decidir dónde reducir gastos, en dónde se debe de aumentar la inversión o dónde se deben reasignar recursos de manera más estratégica para que el funcionamiento de la empresa sea más eficaz. Otra ventaja es que reduce el riesgo presupuestario. Al considerar lo que son múltiples factores, porque este trae consigo varias variables, la probabilidad disminuye de errores derivados de un análisis simplificado o de un análisis incompleto. La última ventaja que tenemos es que es una herramienta clave para la planeación estratégica. En especial es útil en presupuestos de mediano y de largo plazo, ya que permite proyectar escenarios más completos y fundamentados, puesto que nos decía nuestro compañero que este se basa de datos del pasado, entonces nos da un análisis más completo. Tenemos también otras desventajas de regresión múltiple, que es mayor complejidad. Entonces, esta requiere conocimientos estadísticos más avanzados y un análisis cuidadoso para interpretar correctamente los resultados y evitar conclusiones erróneas. Otra desventaja de este modelo de regresión es los problemas de multicolinealidad. Cuando las variables independientes están muy relacionadas, o sea, que se parecen entre sí, pueden distorsionar lo que son los resultados y dificultar la interpretación del impacto individual de cada factor. Otra es la dependencia de datos históricos.
Se basa en información del pasado, como les mencionaba, por lo que puede no prever eventos extraordinarios, crisis o cambios estructurales en la economía. O sea, no va para el futuro. Riesgo de sobreajuste. Incluir demasiadas variables también en este modelo puede hacer que se adapte demasiado a datos anteriores, perdiendo capacidad para predecir con precisión en el futuro. Al igual que el modelo de regresión simple, este no garantiza causalidad. Aunque el modelo muestre una relación estadística entre variables, esto no significa necesariamente que exista una relación directa de causa y efecto. Ahora, siguiente página, por favor. Ahora vamos a ver quiénes regulan este modelo, que en realidad la regresión simple y la regresión múltiple para presupuestos no está regulada necesariamente por una entidad, sino por principios estadísticos y econométricos, como los mínimos cuadrados ordinarios, que evalúan la relación entre variables independientes, que son los impulsores del costo, y el presupuesto, que es la variable dependiente, porque el objetivo es realizar un presupuesto. Tenemos que estas técnicas modelan matemáticamente la relación lineal para predicciones precisas, utilizando intervalos de confianza y errores estándar para validar el ajuste del modelo. Tenemos que estas técnicas, como les mencionaba, permiten pronosticar en lo que son presupuestos basados en datos históricos o datos del pasado, donde la regresión múltiple se extiende a la simple, porque la simple es de pocas variables, la múltiple es de más, donde se puede explicar o abarcar más. Tenemos, siguiente página, por favor. Tenemos como punto número 1 lo que son los organismos de estandarización contable y la auditoría. Si bien el presupuesto es parte de estados financieros proyectados o de informes corporativos, existen reglas de cómo se deben de realizar, estas estimaciones. Tenemos como primero las NIF, que bien sabemos son las normas internacionales de información financiera. Específicamente en la NIF número 13, en la medición del valor razonable y las guías sobre estimaciones contables, exigen, aquí en esta NIF se exige que los modelos, como las regresiones, sean técnicamente sólidas y basados en datos observables. Esto es todo para mejorar el proceso de esta regresión. Tenemos también el Consejo de Normas Internacionales en Auditoría y Aseguramiento. A través de la norma NIA número 540, regula cómo los auditores deben revisar las estimaciones y modelos econométricos para asegurar que no hayan sesgos en el presupuesto. ¿Qué podemos entender con esto? Que hay auditores capacitados que puedan revisar cómo se está utilizando este modelo de regresión, ya sea el múltiple o el simple. Tenemos como punto número 2 lo que son las entidades de control interno en los marcos de gobernanza. En el mundo corporativo, la regresión, la simple o la múltiple, no se hace al azar, sino que se debe seguir un marco de control. Tenemos el COSO, que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras. Este marco regula lo que es el control interno. Es un marco que ayuda a las empresas para mantener un buen control y un orden en sus procesos financieros, que todo vaya ordenadamente y de la manera correcta. En palabras simples, se dice que este modelo, si una empresa usa modelos matemáticos para hacer presupuesto, esos modelos deben de cumplir algunos requisitos, algunos puntos. Dentro de ellos está usar datos correctos y confiables. También, dado que en el punto anterior hay auditores que revisan esto, se debe de cumplir que los datos sean confiables. Otro es estar bien explicados y documentados. Otro requisito es ser revisados por otras personas, no solo quien los hizo, porque la persona puede cometer errores en sí. Entonces, ya teniendo opiniones exteriores, pueden mejorar lo que es en esta área y ser supervisados para detectar errores importantes, como les mencionaba. La idea de esta regulación es que evitar fallas pueden afectar los estados financieros o generar problemas legales también. Y por último, tenemos lo que son
las políticas internas FP&A, que significa la planificación y el análisis financiero. Estas son reglas internas que tiene cada empresa o que debe de tener cada empresa para realizar lo que son los presupuestos y las proyecciones, o sea, lo que ellos esperan en el futuro. Básicamente establecen qué tan bueno debe ser un modelo estadístico para poder usarlo, o sea, para poder fiarse de él. Por ejemplo, en una empresa puede definir que un modelo está bien para utilizarlo cuando el nivel mínimo del R2, o sea, del error es aceptable. También tenemos cuando el error máximo se permite en las proyecciones. Otra es que el modelo debe probarse comprobando con datos reales del pasado. Si bien sabemos, este modelo se basa máximo de datos históricos y que un gerente financiero debe revisar antes para que estos sean aprobados. O sea, si bien entendemos en general, al momento de utilizar el modelo de regresión múltiple y simple no es al azar, como les mencionaba, sino que es algo que debe de estar bien organizado, va revisado por auditores y personas externas para que se pueda ser aprobado dentro de la empresa. Mi compañera les irá ampliando sobre eso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marjorie López y continuando con la explicación, con lo que es la regularización, ¿verdad? De esto, vamos a hablar entonces del sector público y del sector privado. Entonces tenemos el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, ¿verdad? Es que en general, como a nivel internacional, se le llama Ministerio de Hacienda, pero aquí en Honduras utilizamos lo que es el Ministerio de Finanzas y que este está regulado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, ¿verdad? Lo podemos decir, ¿verdad? Que los ministerios de Hacienda o Finanzas son las instituciones encargadas del Estado. Estas son encargadas de administrar los recursos públicos, ¿verdad? Como los impuestos y todas las recaudaciones que hace el país. Entonces, y también son encargados de elaborar un presupuesto nacional y supervisar el uso adecuado de todos estos ingresos, ¿verdad? Y del dinero del país. Entonces, como les mencionaba, en el caso de Honduras, esta función específicamente la cumple la Secretaría de Finanzas de Honduras, ¿verdad? Entonces, esta institución, ¿verdad? Emite manuales de programación presupuestaria, que son documentos oficiales donde se establecen normas, procedimientos que deben seguir todas las entidades públicas, ¿verdad? Para que el Ministerio de Finanzas pueda recolectar toda esta información, pueda hacer presupuestos y como manejar definitivamente el dinero de las instituciones, ¿verdad? Públicas. Entonces, él tiene, el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Exige métodos, estadísticas y científicamente sustentados, o sea, que se puedan comprobar, ¿verdad? No como mencionaba la compañera, no al azar, y no, entonces no en suposiciones, pues entonces debe elaborarse, dice, un presupuesto con métodos y técnicas reales, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Finanzas hace proyecciones, con esto puede justificar cada gasto, ¿verdad? Puede reducir errores en la planificación, o sea, con la elaboración del presupuesto también se pueden reducir esos errores, ¿verdad? Si han habido errores anteriormente, en presupuestos anteriores, entonces por eso el Ministerio de Hacienda o aquí en Honduras el Ministerio de Finanzas lo hace con datos, tiene esa exigencia de que tiene que ser con métodos, con datos reales, ¿verdad? Que con datos realmente o con hechos que ya sucedieron, ¿verdad? Para poder presupuestarlo. También hablamos de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, que es el ente regulador, ¿verdad? Aquí en Honduras, ¿verdad? Y como ya todos sabemos, este ente regulador supervisa a bancos, aseguradoras, instituciones financieras, y todo esto lo hace para garantizar la transparencia del sistema financiero, ¿verdad? Y
Él es el encargado también de verificar el cumplimiento de las normas y técnicas que utilizan, por ejemplo, hasta que se utilizan utiliza el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, para hacer un presupuesto, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano estadísticamente con la regresión, porque son básicamente estadísticas y hace comparaciones, ¿verdad? También tenemos los bancos centrales y organismos como el FMI. Entonces, hablamos del Banco Central, ¿verdad? Y hablamos del Fondo Monetario Internacional, FMI. Entonces, estas son dos entidades que cumplen un papel fundamental en la economía de nuestro país, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona o cómo cumplen, qué función cumplen estas entidades en la elaboración de un presupuesto. Entonces, como les decía, igual ellos elaboran proyecciones económicas, publican estimaciones del crecimiento internacional del PIB. Todavía estoy no, todavía estoy en la otra diapositiva, no sé por qué se está moviendo. Ahí, todavía estamos ahí. Como les decía, entonces, proyectan tasas de inflación, lo que es el Banco Central, proyecta tasas de inflación y estiman comportamientos de variables como el tipo de cambio, ¿verdad? Y las tasas de intereses, que ya sabemos que eso lo maneja el Banco Central. Entonces, ¿por qué dice como lo regula la Comisión y el Fondo Monetario y los bancos centrales? Dicen, ¿por qué es obligatorio que nosotros usemos estas normas, ¿verdad? Y que no sobrepasemos o que estas instituciones no sobrepasen esa línea, ¿verdad? Es porque básicamente es cuando se elabora un presupuesto público y se aplican los modelos estadísticos como la regresión múltiple, los datos tienen que ser confiables. De donde sean los datos, tienen que ser reales, confiables y los oficiales, ¿verdad? O sea, ninguna institución puede estar inventando datos si sabemos que ya el presupuesto se hace anualmente, ¿verdad? Entonces, las proyecciones que puede tener el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional con esto es que se garantice con coherencia las cifras, ¿verdad? Que haya coherencia, como lo hemos hablado igual en clase, que venga desde atrás, ¿no? Que haya coherencia en todo el proceso del presupuesto. Y también con esto se asegura que los presupuestos sean basados en escenarios macroeconómicos y realistas, ¿verdad? Con este tipo de métodos estadísticos, eso es lo que se lleva y también evita que las instituciones hagan estimaciones diferentes, ¿verdad? A las que ya se han venido haciendo y dan mayor credibilidad mayor credibilidad y respaldo, podríamos decirlo, ¿verdad? Ahora sí, siguiente página, compañera. Bueno, entonces ahora hablamos, denme un chance, de la eficiencia de la regresión simple. Denme un chance, ya contigo. Bien, cuando decimos la eficiencia de la relación simple, esta es porque esta analiza cada variable, ¿verdad? Una independiente y una variable dependiente. Eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Entonces, decimos que es eficiente porque explica claramente la relación entre dos variables, genera un menor error posible en las predicciones, ¿verdad? Cumple con los supuestos estadísticos, hay una línea, dice que de independencia entre estos supuestos, ¿verdad? Y produce predicciones precisas, ¿verdad? O sea que cuando estos datos son reales, el presupuesto va a ser preciso, ¿verdad? No vamos a andar que no nos va a ajustar al final, ¿verdad? Entonces, si podríamos poner un ejemplo sobre esto, yo les puedo decir que como queremos ver, por ejemplo, el tema de la inflación,
el tema de inflación básicamente afecta a los gastos de las empresas, ¿verdad? Entonces, en una regresión simple, eficiente, nos da una estimación confiable para detectar ese margen de error o que sea poco, ¿verdad? El impacto que tenga como error, ¿verdad? Con estos modelos estadísticos, que es lo que se busca en los presupuestos. Si hablamos de la regresión múltiple como la eficiencia de permítame, dice que incluye para que sean eficientes, ¿verdad? Incluye variables relevantes que influyen el resultado, dice, para que este sea eficiente. Mejora la capacidad de explicación, evita como que las variables, por ejemplo, independientes sean correlacionadas, o sea, como que sean como, vayan unidas y que no tengan esa coherencia, ¿verdad? Bueno, entonces ahora hablamos de la eficiencia de la regresión múltiple. Entonces, bien, dice que cuando hablamos de este análisis estadístico, la eficiencia y la ética van de la mano, ¿verdad? Estoy hablando del segundo párrafo de la presentación. Entonces dice que la eficiencia sin ética entonces puede crear decisiones injustas o equivocadas, ¿verdad? Entonces, como le decía, si la información no es real porque por ética no tengo esa ética profesional o esos valores que debería de tener, esto se da mucho en Honduras, ¿verdad? Entonces, cuando no es así, entonces la eficiencia de los presupuestos, entonces no, si la información no es real, esa eficiencia no se va a dar, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la eficiencia sin ética no van de la mano, pues. Entonces, dice que tiene que ser algo como bien intencionado realmente, porque si alteramos, y más si es el presupuesto del país, entonces si alteramos, no sé si han visto el caso ahorita del chequesol, que le dicen o Cedesol, pero todos esos fondos, por ejemplo, que se supone que deberían de ser invertidos y hay un presupuesto que dice, para esto es, pero ahorita que los están investigando, ese dinero no fue hacia donde tendría que ir, ¿verdad? Por eso el mentado chequesol, sino que se supone que lo utilizaron para campañas políticas, entonces ahí vemos que no existe, no hay eficiencia en ese presupuesto porque no hubo ética, ¿verdad? En las personas que lo utilizaron, ¿verdad? Entonces, y no hay credibilidad tampoco. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, como les mencionaba, la importancia conjunta de eficiencia y ética, que era lo que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Lo que les decía, esas decisiones injustas, erróneas, que toman realmente los que están a cargo de estos puestos, como los ministros que funcionan. Entonces, cuando realmente no hay ética, vemos ese tipo de casos, ¿verdad? Que el presupuesto no da o no se utilizó realmente para lo que debería de ser, como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, como le dice aquí la, mm, la presentación, entonces dice que un análisis estadístico efectivo debe lograr una exactitud técnica, una claridad metodológica, interpretaciones responsables y resultados que puedan ser reproducibles, ¿verdad? Entonces, si ustedes si lo ven con la ética, entonces dice, ¿cómo vamos a confiar en que nos digan que el presupuesto para que utilizaron, por ejemplo, los diputados que eran para obras, ¿cómo lo vamos a volver a meter si no se utilizó para eso, verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva a que definitivamente la eficiencia en la regresión y la ética van de la mano. Eso es todo de mi parte y lo dejo con mi siguiente compañero.
Mi nombre es Natalie Canizales y para terminar lo que es la exposición de todo lo que nuestros compañeros han hablado, seguimos con las conclusiones. La primera conclusión responde al objetivo general que nuestro compañero ya nos mencionó al principio de la exposición. Esta primera objetivo que responde se analizó, comprendió y explicó la conexión que hay entre las variables a través de la regresión simple y múltiple, mostrando que estas metodologías estadísticas ayudan en la toma de decisiones basadas en datos en el sector público y privado. Continuando con la segunda, que responde al objetivo específico 1, en este se definieron los conceptos de regresión simple y regresión múltiple, dándonos cuenta que su uso aumenta la elaboración de presupuestos con información auténtica y que fortalece la seguridad en las decisiones financieras. Para el objetivo número específico 2, se comprendieron los factores que afectan los ingresos y los gastos, como la inflación y las tasas de interés, permitiendo una mayor comprensión de las fluctuaciones en los resultados financieros y la prevención de que sucedan posibles complicaciones económicas. Y con el número 3, en este se menciona que se identificaron diferencias y anormalidades significativas en la información financiera, lo que en realidad facilitó realizar correcciones a tiempo y mantener la estabilidad económica de la entidad. Continuando con la siguiente diapositiva, que son las recomendaciones. En estas están contestadas en base a las conclusiones de las que les acabo de mencionar. Respondiendo a la conclusión número 1, en esta es implementar el uso de modelos de regresión simple y múltiple en el análisis financiero institucional para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos tanto en el sector público como en el privado. Luego, respondiendo a la conclusión número 2, en este es aplicar los conceptos de regresión simple y múltiple en la elaboración de presupuesto institucional con el propósito de utilizar información confiable y aumentar la seguridad de las decisiones financieras. Y respondiendo a la conclusión número 3, en esta es considerar los factores económicos como la inflación y las tasas de interés dentro de los análisis presupuestarios para anticipar variaciones en ingresos y gastos y poder prevenir posibles complicaciones financieras. Y luego, para terminar con la conclusión número 4, la recomendación que se da es supervisar periódicamente la información financiera mediante herramientas de análisis que permitan detectar anormalidades oportunamente y así realizar correcciones para mantener la estabilidad económica de la entidad. Siguiente diapositiva, compañera. Luego terminamos con lo que es el pensamiento original del estudiante, que en este nos ayudó nuestra compañera Esther. En este se menciona que el futuro no se construye al azar, sino a partir de las decisiones que se toman hoy. Comprender cómo una elección influye en otra permite avanzar con mayor equilibrio y sentido. Prácticamente este pensamiento significa que la vida no ocurre por suerte solamente, sino que depende de las decisiones que tomamos cada día, y cuando nosotros entendemos que cada elección tiene consecuencias y afecta lo que viene después, podemos tomar mejores decisiones y vivir de una manera más tranquila y con propósitos. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, siguiendo un poco con esto, hicimos un dashboard y vamos a más o menos brevemente explicarlo sobre cómo, de qué trata.
Lo miran en pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, aquí más me enfoqué casi en una empresa financiera, no bancaria en tanto. Bueno, aquí dice que la empresa comercial destina mensualmente una parte de su presupuesto de publicidad con el objetivo de incrementar sus ventas. Sin embargo, no tiene claridad sobre qué tanto influye dicho gasto en los resultados obtenidos. A falta de un análisis cuantitativo, la dificultad se toman decisiones relacionadas con asignación eficiente de presupuesto, ya que no se sabe si el aumento de la inversión publicitaria realmente genera un incremento significativo de venta. Y por eso mismo, aquí aplicamos el modelo de regresión simple que nos permite analizar la relación entre el presupuesto mensual, la publicidad y las ventas mensuales. Con el fin de estimar el comportamiento de ventas, se apoya la planificación presupuestaria de la empresa. Aquí vemos ciertos meses de un año, digamos como del año 2017, y parte de la mitad del otro año, del año del 2018. Tenemos 2 años. Aquí tenemos el presupuesto de publicidad, lo tenemos aquí redactado, y las cifras de ventas mensuales. Aquí en el dashboard vemos cómo se comportan estas ventas. Aquí tenemos que en las ventas mensuales vemos que sí, se fueron incrementando mensualmente cada mes. Hubo bastante incremento en las ventas, así que tuvo una buena producción la empresa. Y vemos que en el siguiente año, a inicio de año, tenemos que no fue tanta la cantidad de ventas que lo que es en el año 2018. Vemos que en el pico más alto que hubo ventas, pues no fue ciertamente todo el año del 2018, sino que hasta cierta cantidad de meses que teníamos el presupuesto. Tenemos que el pico más alto fue en agosto, con bastante dinero. También tenemos la comparación de publicidad de ventas. Vemos que el presupuesto para publicidad no fue tanto que se gastó, sino que se hubo más presupuesto para el área de ventas. Pero viendo bien, en la área de ventas subimos que recuperamos lo que gastamos para ventas, lo recuperamos en cierta cantidad de tiempo. Así que hubo una buena cantidad de dinero. También aquí vemos el presupuesto de publicidad, que en el año 2010 en el año 2017 vemos que no hubieron se hubo más incremento del presupuesto. Vemos que donde se gastó más publicidad fue en el mes de noviembre del año de 2017. Y en el siguiente año vemos que en agosto hubo más incremento para el presupuesto. Y donde hubo menos cantidad para presupuesto fue en el año del 2010, bueno, fue en febrero, en el año del 2018. Y aquí vemos cómo se relacionan, cómo, cómo se comportan los 2 años. Ve cómo se comportan, digamos, la suma de la venta de presupuesto y la suma de las ventas mensuales, el presupuesto de ventas y el presupuesto de publicidad. Aquí podemos compararlas, podemos ver relaciones, podemos ver cómo, también podemos seleccionar por peso, ver cómo se comportan, cuál es la cantidad y eso. Ahora con los datos de regresión múltiple tenemos también otro breve ejercicio inventado que dice, la empresa comercial realiza inversiones mensuales en distintas áreas de presupuesto, principalmente en la publicidad y en la capacitación del personal, con el objetivo de incrementar sus ventas. Sin embargo, no se cuenta con un análisis que permite identificar en medida cada uno de los rubros presupuestarios que tiene mayor impacto en los resultados de la empresa, a lo cual usamos el modelo de regresión lineal múltiple, lo que nos permite analizar de forma conjunta la relación entre el presupuesto de publicidad, el presupuesto de capacitación y el presupuesto de ventas mensuales. Aquí vemos todo, todo lo del año anterior, que sería el año 2017, y lo del año presente, que es el año 2018. Aquí vemos el presupuesto que tenía para cada mes, para publicidad, capacitación y para las ventas. Aquí vemos cómo se comportan también. Vemos que lo mismo que la pasada,
vemos vemos que en el primer año, en el año 2017, diríamos que el presupuesto que más se usó fue el presupuesto que para el mes que más se usó presupuesto fue para el mes de marzo. Para el mes que menos se usó fue para el mes de enero. Ya los siguientes meses igual hubo aumento y hubo disminución para el presupuesto, así que, pero igual se mantuvieron las ventas. Mientras que en el año 2018 vemos que el mes que se usó menos presupuesto para el área de ventas fue en el mes de enero. Y el que se usó más de este mes, en ese año, fue en noviembre. Y aquí vemos los porcentajes que como vemos que obviamente que más el presupuesto se usó más para la de ventas con un 82%, para capacitaciones solo se usó un 8% y para la publicidad un 10%. Y aquí vemos cómo se mira la relación, cómo va aumentando y cómo algunos disminuyen en el presupuesto. Vemos que en publicidad aumentó más que en capacitaciones. Hubo un aumento, pero no tanto. Y aquí vemos también cómo se comportan ambas gráficas. Y esto sería todo. Y bueno, ¿y dónde se sale? Y bueno, esto sería la exposición de nosotros del grupo número 1 con lo que es la regresión simple y la regresión múltiple. Y espero que hayan prestado atención. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, feliz día, feliz tarde. Ay.